Muy buenas noches. Vamos a conversar con el doctor Enrique Lee, ya lo ven en pantalla a través de una videoconferencia, para que nos explique, nos relate, nos describa cuál es su idea respecto a lo que está sucediendo en nuestra región con la famosa pandemia y los servicios de salud de Arica y Parinacota. Para eso le hemos pedido que aceptara nuestra invitación. Él gentilmente está ahora frente a cámara para dialogar con nosotros y con ustedes que lo están viendo. Bienvenido, doctor Lee. Gracias por aceptar nuestra invitación a Morrovisión. Buenas noches, Enrique. Bueno, gracias a ustedes porque evidentemente que necesito dar a conocer una posición que las últimas semanas ha sido un poco discordante con las de las autoridades de salud, pero que en el buen entendido de que estas distintas posiciones pueden ayudar a la comunidad. Evidentemente, yo he tenido primero que todo una posición disonante en el sentido en que la autoridad ha pretendido cargar toda la responsabilidad de la ciudadanía por el incumplimiento del autocuidado y de las medidas de toque de queda y cuarentena, cuestión que comparto plenamente, tanto así que yo mismo me he hecho parte en las campañas de autocuidado y le he pedido a la comunidad que respete el toque de queda, que respete la cuarentena y que se quede en casa. De hecho, incluso hasta con recursos propios, he hecho difusión al respecto. Pero una cosa es excusarse en la ciudadanía con respecto a los malos resultados y otra cosa es hacer la autocrítica que corresponde. Porque así como la ciudadanía tiene un deber de autocuidado, Enrique, las autoridades de gobierno, sobre todo las autoridades de salud, también tienen una función pública que cumplir, que muchas veces nosotros ciudadanos las desconocemos, y como desconocemos esa función pública, entonces no tenemos cómo evaluarnos. Nosotros todos nos podemos autoevaluar en el sentido del cumplimiento de la cuarentena, pero no todos podemos evaluar a las autoridades en su función pública porque los ciudadanos, la mayoría, la desconocemos. Y yo creo, y tengo los fundamentos para ello, de que las autoridades de gobierno y regionales no han cumplido su deber público respecto a esta pandemia. Entonces, en la medida de que la autoridad no reconozca sus falencias, las fallas que ha tenido, las debilidades que ha cometido, no vamos a mejorar. No vamos a mejorar porque son precisamente ellos los que tienen que liderar el enfrentamiento de esta pandemia. Por cierto, con el respaldo de todos los ciudadanos. Esa ha sido las últimas semanas esa voz disonante y yo te agradezco que me permitas a través de tu canal de televisión poder darlo a conocer, porque también tenemos que asumir de que debemos dar a conocer esas falencias. Si la autoridad no la reconoce por una u otra razón, entonces son los medios de comunicación las que tienen que hacérselas ver. Y la mejor forma, Enrique, es en los puntos de prensa, en cada entrevista, en cada nota. Señora Intendente, señora Seremi, señora Directora de Salud, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no ha hecho esto? ¿Por qué, por ejemplo, el tema de los ventiladores, que gracias a Dios se solucionó? El tema de los ventiladores era algo muy grave para Arica. Gracias a Dios se solucionó. A última hora se corrigió algo que era un gravísimo error médico. Y se corrigió. Y ahora, lo que estoy pidiendo es que los medios de comunicación me ayuden a corregir otro grave error, que es la falta de un médico regulador en el SAMU, que es importantísimo, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Arica no tiene médico regulador en su SAMU. Y yo entiendo que la gente pueda no comprender lo que es un médico regulador o la figura de un médico regulador, pero a veces... Disculpa, Enrique. Yo creo que ese punto, antes de que continúes, nos expliques cuál es el rol que cumple ese médico en el SAMU, por favor. Para entender el nivel de gravedad del asunto, ¿no? Claro. Bueno, una forma de entender el nivel de gravedad, y la voy a dar a conocer primero que la otra, es que nosotros comprendamos que todas las regiones tienen médico regulador en sus SAMUs. Arica no lo tiene. Entonces ya primera voz de alerta, ¿por qué las otras regiones los tienen y nosotros no lo tenemos? Bueno, ahora, ¿qué significa un médico regulador o un centro regulador? Es una de las patas, uno de los pilares fundamentales del concepto SAMU. Porque SAMU, que significa Servicio de Atención Médico de Urgencia, no es el transporte, no es una ambulancia que va a ir a buscar a un enfermo y lo va a trasladar a otro punto, o al hospital, o a una clínica, o a otro centro hospitalario. No, el Servicio de Atención Médica de Urgencia es llevar la atención médica hacia el lugar del domicilio, hacia el lugar del accidente. ¿Para qué? Para ir ganando tiempo, para adelantar minutos que a veces son preciosos.
Sobre todo en esta pandemia, en la COVID-19, que se han reportado ya en publicaciones científicas de que hay evoluciones que son fulminantes, que son cuestión de horas, en que una persona puede estar con síntomas de un resfriado común y corriente y de repente empieza a tener dificultad respiratoria, se acelera la respiración, lo que médicamente conocemos como taquipnea, cae en insuficiencia respiratoria, necesita un ventilador mecánico, no llega a tiempo y fallece. Entonces, para eso necesitamos un médico regulador que esté detrás en la retaguardia, apoyando al equipo de salud que va al domicilio de las personas o a un lugar de un accidente, por ejemplo, para un politraumatizado. Pero además del médico regulador, que no lo tiene el SAMU Arica, a pesar de que está, yo aquí tengo, Enrique, no sé si alcanzará a verse en la pantalla, pero acá tengo el modelo nacional del Sistema de Atención Médica Urgencia SAMU. Aquí en este documento está todo el respaldo legal, el respaldo normativo de lo que significa un SAMU. Y el centro regulador con su médico regulador forman parte del SAMU. En otras palabras, así como en buen chileno, un SAMU sin médico regulador no es SAMU. Y además de ese problema del médico regulador que he pretendido de que los comunicadores, los periodistas me ayuden para que las autoridades reconozcan esas falencias, pero no solamente como una especie de dar a conocer un mal trabajo, sino para que lo corrijan, ¿sí? No cuesta nada contratar a un médico regulador. No hay ninguna justificación, ninguna explicación para que alguien diga no podemos tener médico regulador en Arica. Mira, la única explicación que uno pudiera tener a veces y comprender es que te digan, sabe que no hay recursos, no hay dinero. Y aún así, esa explicación es mala, porque entonces si yo fuera director de salud, o autoridad de salud, o intendente, movería todos los mecanismos, ya que no tengo plata para contratar un médico regulador, entonces hago en comisión de servicio que otro médico, que sea parte del servicio, vaya a cumplir ese rol que es fundamental que lo cumplen ahora. Aparte de ese problema, gran problema que hay que solucionar, ojalá esta semana, el SAMU de Arica no cuenta con protocolos. Entonces, ya hay falta de médico en el SAMU. Imagínate el equipo de enfermería que llega a un domicilio a atender una enfermedad que es relativamente nueva. Enrique, esto comenzó en diciembre del año 2019. En enero empezaron recién a aparecer publicaciones biomédicas. A la fecha ya tenemos 7.000 publicaciones biomédicas en las bases de datos, científicas por cierto, pero que hay que darle una bajada. Esa es la publicación que sacan los científicos, que sacan los médicos de diferentes partes del mundo, pero no. Uno tiene que comprender de que el enfermero que trabaja en el SAMU no está todas las noches revisando la literatura biomédica que se produce día a día. Entonces tiene que estar la autoridad pendiente de eso, recoger esa información, en cierta forma modularla o adaptarla a la propia realidad local para hacer los protocolos de actuación. Porque los protocolos de actuación le dan al paciente que va a ser atendido una cierta seguridad, un marco mínimo de atención que va a recibir. Y al equipo de salud le dan una cierta seguridad de no exponerse en hacer o no hacer algo con consecuencias médico-legales posteriores. Los protocolos son importantes. Entonces, la pregunta que viene evidentemente es, ¿el SAMU de Arica cuenta con protocolos? Definitivamente no. No tiene protocolo de actuación en la COVID-19, eso ya lo he averiguado muy bien. Hay de hecho correos electrónicos en que se le ha pedido a la autoridad que haga los protocolos y hasta la fecha no han sido confeccionados. Y esas dos realidades yo he querido darlas a conocer para que se corrijan. Está bien, entiendo los dos planteamientos. Ahora, ¿a quién, sin el ánimo de, como decías tú bien hace un rato, de criticar negativamente, pero a quién le correspondería como autoridad o especialistas en el área de salud en Arica cumplir con esas dos propuestas que tú estás diciendo? En situaciones normales, al Servicio de Salud Arica, supervigilado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En la situación actual, en que estamos enfrentando una pandemia y hay estados de excepción constitucional, prácticamente a cualquier autoridad regional, al intendente, al mismo general Cuellar, las mismas seremi de salud, todos tienen injerencia porque se trata de enfrentar de mejor manera una pandemia. Entonces, hoy día, todas las autoridades pueden, en cierta forma, presionar y trabajar en torno a este objetivo, que es tener un médico regulador y protocolos. Y como dice, bueno, acá no se trata, claro, evidentemente que es una crítica, denuncia, alerta, llámese como se llame. Lo cierto es que a partir de esto, mañana mismo podríamos corregirlo si las autoridades la recogen de buena forma y se ponen a trabajar para solucionarla.
Bien, esa rapidez o esa lentitud que marca un tiempo útil, otro que trae perjuicios, ¿verdad? Según la reacción de la autoridad, tú lo vienes manifestando por lo que hemos podido averiguar en las redes sociales y lo que tú escribes, en fin, lo vienes manifestando hace varias semanas. ¿Cómo es posible entonces entender que no se te haya escuchado siendo tu médico, ¿verdad? Y hasta este minuto no haya asomo, aparentemente, por lo que tú dices, de una reacción de la autoridad que le corresponde resolver estos dos temas tan delicados, ¿no? ¿Cómo te lo Bueno, explicas? lamentable, tiene varias explicaciones. Una explicación global y general, y que es común casi a todas las autoridades políticas y administrativas de alto rango, que están íntimamente ligadas con la política, es que les cuesta, por una cuestión de ego, reconocer errores, reconocer falencias, ¿no? No hubiera costado nada en el caso de los ventiladores decir, ¿sabe qué? Nos equivocamos y vamos a hacer la corrección. La corrección le hicieron igual, pero bajo cuerda. Y además se metieron en un problema ahora porque está esto en manos de Contraloría, porque no era llegar y arreglar el asunto bajo cuerda. Pero bueno, lo importante desde el punto de vista médico, que es el que me interesa a mí, es que se solucionó el tema y esos 20 ventiladores que no correspondían, que no eran recomendados para la COVID-19, ya se corrigió. Ahora, yo pienso que otra explicación secundaria tal vez es que también ven mis alertas como una crítica política. Y en ese sentido también puede ser más reaccionario, reactivo para ellos reconocer eso. En el fondo es una persona que además para todo el mundo no es un misterio, que tuve una reciente participación en una elección, que fui primera mayoría, que no fui electo por temas de ley electoral, y que en cierta forma siempre las autoridades políticas han tratado como de anularme para que no les haga cierta sombra en su quehacer político. Yo creo que pensar así, si es que esa fuera otra explicación, sería algo bastante mezquino, porque finalmente a quienes afectan, a mí no me afectan directamente, tampoco se afectan ellos, a quienes están afectando es a toda la ciudadanía. O sea, incluso si así fuera, qué bueno sería para la ciudadanía que hubiera una sana competencia en quién tiene mejores ideas para bien de la comunidad, en vez de estar ocultando las falencias. Fíjate, Enrique, que en el caso de ventiladores, por ejemplo, yo perfectamente podía haber salido a los medios de comunicación a explicar este error médico. Y lo primero que yo hice, y les consta a todas las autoridades políticas, fue comunicarme con el intendente, con la Seremi de Salud, con los consejeros regionales, para explicarles el error. Eso lo hice antes incluso de darlo a conocer públicamente, varios días antes. Entonces, el que después se haya arreglado esto bajo cuerda, de forma bastante turbia, por decirlo menos, y que más encima a mí me hayan dicho públicamente que se iban a querellar porque estaba causando angustia a la población en forma inexplicable, ¿no es cierto? Porque en el fondo, de cierta forma, estaba mintiendo, porque jamás iban a comprar esos ventiladores, cuando hoy día sabemos que sí los iban a comprar. A ti te habla de la forma de ser de algunos políticos. Entonces, en cierta forma también yo me siento un poco desilusionado de algunas personas, porque así como dijo hace algún tiempo una presidenta de Chile, yo me enteré por la prensa de que me habían hecho una denuncia en la fiscalía por causar pánico y causar angustia, por algo que era absolutamente cierto y que había dicho para el bienestar de la población. Entonces, a mí me parece que el actuar de las autoridades políticas no ha estado a la altura de las necesidades que tiene Arica. Y a mí me gusta dar vuelta a las páginas, así que el tema ventiladores lo dejamos atrás, pero no por estar decepcionado de las autoridades políticas voy a dejar de colaborar con la ciudad. El tema médico regulador del SAM, el tema protocolos de actuación para la COVID-19 es realmente muy importante. No nos olvidemos que una tercera persona falleció en Arica precisamente en su domicilio de la COVID-19. Y eso puede seguir pasando, ¿por qué? Porque las personas sintomáticas o los contactos de alto riesgo no quedan hospitalizados. Si los síntomas no son graves, ellos van a sus domicilios a hacer ahí la evolución de la enfermedad. Entonces, es en sus domicilios donde uno espera que se puedan agravar.
Y cuando ellos se agraven, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué se les tiene que dar como indicación? Bueno, llamar a Salud Responde o al número del SAMU. Pero si el equipo que va a ir a atenderlos a su domicilio no cuenta con los protocolos adecuados, entonces es realmente muy riesgoso. Enrique, surge de inmediato una pregunta que creo que es absolutamente pertinente. Tú eres el único médico que ha salido a la palestra a hacer análisis de las acciones u omisiones del sistema de salud en Arica. ¿Por qué no lo hace el colegio médico u otros colegas tuyos que también seguramente pueden tener opiniones que podrían ayudar a solucionar este problema? Bueno, te respondo francamente, como siempre. El tema del colegio médico es una organización gremial. Se constituye principalmente para velar por el bienestar de los profesionales médicos. El colegio médico no es una estructura orgánica ni social destinada al bienestar de la ciudadanía. Por cierto que muchas veces eso lo ha hecho. Pero Como perdón, una tarea... la presidenta nacional del Colegio Médico sí ha intervenido derechamente de la manera en que uno esperaría que lo haga el Colegio Médico de Arica, ¿no? Por cierto, Enrique, por eso digo que muchas veces sí ha actuado en beneficio y pensando en la comunidad, pero como estructura orgánica no tiene esa finalidad. El colegio médico como una asociación gremial que es, tiene fines y objetivos que son netamente gremiales, que se dedique a hacer otras actividades, por cierto que las ha hecho, y las ha hecho muy bien, la mayoría de las veces. Entonces, pero como toda organización, tiene también sus limitantes y a veces tiene que decir, por ejemplo, lo que es políticamente correcto, o tiene que someterse a algún grado de acuerdo de sus mismos miembros, etc. En ese sentido, ¿por qué te lo explico? Porque no tengo yo esa limitante. En el fondo, yo no estoy representando a nadie más que Enrique Lee. Y en ese sentido, la gente tiene que verme como una persona que detrás mío no tiene intereses corporativos, intereses gremiales, ni empresariales mucho menos, y tampoco políticos, porque también no pertenezco a ningún partido político y por ende no soy ni oposición ni soy parte de este gobierno. Simplemente hago mis alcances y mis observaciones en base a lo que yo siento que puede ser bien para la comunidad. Ahora, ¿por qué lo hago yo en otros médicos? Básicamente porque la formación también es distinta, Enrique. Yo además de médico soy abogado, Claro. y además de abogado tengo un magíster en ciencias médicas y tengo un MBA en salud, o sea, me permite tener una visión que la mayoría de los colegas difícilmente la podría tener. O sea, el tema de gestión, por ejemplo, para mí es muy importante. Yo tengo absolutamente internalizado que con una buena gestión se pueden salvar tantas o incluso más vidas que teniendo buenos médicos, desde el punto de vista operacional me refiero, ¿no? Sí. Desde el punto de vista clínico. Entonces, una mala gestión, en consecuencia, también te puede traer a ti pésimos resultados. Puedes tener excelentes médicos, excelentes enfermeras, excelentes kinesiólogos, las mejores ambulancias del mundo. Y si tu capacidad de administrar o de gestionar ese recurso humano es mala, nos vamos a la punta del cerro. Y lo que yo estoy en el fondo entregando son estas luces de una mala gestión, y como siempre lo he hecho, junto a la denuncia y junto a la alerta les estoy entregando la solución. En este último caso las soluciones son obvias, ¿verdad? Falta médico regulador, contratar médico regulador. Faltan protocolos, hacer protocolos. Hacer protocolos, mucha gente me dice, doctor, ¿por qué no los hace usted? Mire, yo tengo por el tema de la formación en el posgrado en ciencias médicas, tengo la facilidad de tener lectura biomédica y sacar rápidas conclusiones de la información científica. Pero eso no basta para hacer un protocolo, porque tú cuando haces un protocolo tienes que adaptar esa información a tu propia realidad local. O sea, la información médica a nivel mundial es una sola. Hay una sola verdad científica. Pero las consecuencias de esa verdad, desde el punto de vista de gestión, son distintas, porque va a depender de las realidades de cada país y dentro de cada país de las realidades de cada territorio. Por lo tanto, quien debe hacer los protocolos es el Servicio de Salud Arica y nadie más. No sé si me doy a entender con eso. Enrique, ha sido un relato, yo creo que esclarecedor desde el punto de vista que tú tienes sobre este tema. Te agradezco sinceramente que hayas dispuesto algún tiempo para explicar a los ciudadanos de la región tus argumentos y espero que florezca, aparezca rápidamente el sentido común y reaccionen frente a lo que tú estás planteando, porque alguna respuesta oficial debería surgir frente a los planteamientos que tú haces. Sería lo mínimo que
señalaría, indicaría de que la autoridad está preocupada de verdad en los problemas de salud de la región. Bien, debo dejarte ahora, pero si quieres decir algo finalmente, tienes un Sí, no, minuto y yo una vez más, lamentablemente tengo que cortar después. por cierto, ¿no? Yo una vez más te quiero agradecer porque además esto es muy relevante. Si no basta con lo que yo pueda decir, sino aquí lo que importa es que los medios de comunicación, y porque así se ha visto desde siempre, son los que a veces tienen más posibilidades de presionar o de sacar a la luz temas de interés para la comunidad. Mientras los periodistas, los comunicadores que se instalan en los puntos de prensa del gobierno regional cada día no hagan estas preguntas, la autoridad no va a dar a conocer el problema. Y si no da a conocer el problema, entonces no se va a plantear soluciones. Entonces, mi llamado también, humildemente, es a los medios de comunicación, a los comunicadores, a los periodistas como tú, a tu medio de comunicación, y te lo agradezco nuevamente, a que den a conocer estos problemas que son de fácil solución y que son para el bienestar de todos, finalmente. Bien, eso es lo Muchas que gracias. importa finalmente, ¿no? Que el bien mayor, el bien superior, que es la salud de toda la población, prime por encima de cualquier otra consideración. Bien, Enrique, te agradezco de verdad que hayas dedicado tiempo con nosotros y espero que lo que hemos escuchado tenga sentido para quienes deben tomar las decisiones y esto se resuelva lo antes posible. Que estés muy Muchas bien, ¿no? gracias. Buenas noches. Bien. Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.